en la parte final. De hecho, hoy tenemos que terminar ganglios basales y empezar cerebelo, a ver hasta dónde podemos, a ver hasta dónde podemos llegar. Entonces, ¿puedo compartir pantalla, Lili? Sí. Bueno, recuerden que como no siempre terminamos en el mismo punto, el mismo tema sí, pero no la misma imagen, el mismo subtema, entonces necesito que me digan si el día de ayer vimos esta diapositiva, de la cual les tengo pendiente enviar el artículo. Les ofrezco una disculpa, ¿verdad? Nuevamente tenemos algunos maestros que seguir entregando varias evidencias para el proceso de acreditación, y esta semana de nuevo tengo que cumplir con esa responsabilidad porque ya se está terminando el tiempo de presentar estas evidencias, pero hoy se los voy a mandar sin falta en el transcurso de la tarde, se las voy a enviar y además les voy a enviar un segundo artículo, les voy a enviar dos. El que tiene esta figura que les estoy presentando, y segundo, les voy a enviar un artículo de un grupo de investigación de la UNAM, porque ese artículo, el contenido se refiere a la exploración neurológica básica. Y bueno, no sé si esta práctica de laboratorio ya la hicieron, ya la trabajaron. No sé la otra mitad, es que estamos partidos en dos, pero la nuestra ya. Ah, ok. Creo que nos quedamos por ver un dato, ¿verdad?, de error que tiene esta figura, y que es lo que quería yo, por ese motivo, que la analizáramos. Y Sí, ahorita, de hecho, ayer apenas estábamos terminando de ver la vía indirecta y justo había comentado lo del error que quería que checáramos una vez que nos mandaran el artículo. permítame tantito porque tengo que mandarles, digo que dentro de esto, ahorita me llegó un correo que tengo que avisarles de algo, ¿verdad? Es en relación a un programa en el que estamos los profesores que somos investigadores de tiempo completo, y ese es uno de los rubros que se califican en el proceso de acreditación. Y como no todos participamos en este programa, que es federal, es de la SEP, resulta que eso se organiza por parte de la UAPJO con una comisión que trabaja ya a nivel central, que se llama Comisión Evaluadora. Y por parte de cada facultad, de cada unidad académica, se trabaja con las comisiones dictaminadoras. Somos 6 maestros que integramos, yo soy quien presido esa comisión, entonces pues obviamente les voy a suplicar que hoy me disculpen, porque hoy tenemos que terminar ese trabajo y me están preguntando algunas cosas. Si me interrumpo como ahorita es porque tengo que contestarles cómo seguir trabajando estas evidencias que tenemos que enviar a más tardar hoy en la tarde o en la mañana. Ok, bueno, entonces, Lili, si mal no entendí, y discúlpame que te lo vuelva a preguntar, si nos quedamos en esta diapositiva y estábamos empezando a analizarla, algo avanzamos, y sobre todo yo les decía que decidí utilizar esta diapositiva con esta imagen, a pesar de que tiene un error, ¿verdad? Al menos, que es el más, dijéramos, más objetivo para identificarlo. Y además, esta diapositiva como tal exactamente no viene en el artículo. ¿Qué es lo que no viene? Lo que yo les decía, la ubicación por números de qué le corresponde, qué ruta
de los circuitos internos le corresponde a cada núcleo basal. Entonces, por ese motivo, de una manera rápida, voy a volver a repetir. Todo esto viene en el artículo, ustedes dense el tiempo, claro que tienen información, son creo que 7 hojas, entonces, claro, ¿verdad? Pues son artículos que inclusive guárdenlo porque les puede servir, no sé si este tema lo vayan a ver en fisiopatología, como dentro de las enfermedades neurológicas crónico-degenerativas, pues está el Parkinson, que pues obviamente es la enfermedad de ganglios basales más frecuente en nuestro medio. Está el Alzheimer, que también lo vamos a tocar, pero cuando veamos las funciones cognitivas, ya en el siguiente capítulo. Y por supuesto que neurología también. Así que es un material que, aunque no es tan reciente, es valioso porque en estos artículos de esta época, de hace más o menos 10 años, es en donde empezó a salir esa tercer vía de circuito interno de ganglios basales, que la tenemos ahí en la pantalla como vía hiperdirecta. Hiperdirecta. ¿Por qué? Porque los primeros circuitos que se establecieron, ¿verdad? Fueron la llamada, son circuitos internos de ganglios basales, acuérdense, ¿verdad? Son el circuito general, ese ya lo vimos, pero ahora son los internos, es decir, cuando la corteza manda la información, como lo vemos en la figura, a lo que es el cuerpo estriado, ¿verdad? Y específicamente al putamen, aunque también sabemos que lo va a mandar al caudado, y acuérdense que el caudado tiene otro circuito. Bueno, aquí en este caso hay dos vías, ¿verdad? La llamada vía directa e indirecta. ¿Desde cuándo conocemos eso? Pues al menos desde finales de los años 80 del siglo pasado. Quizá por 1988, 89, 90, ya esto se propuso. Eso quiere decir hace más de 30 años, jóvenes. Y hay muchos autores que nos siguen hablando de la vía directa e indirecta, ¿verdad? Ahora, hay otros autores como Gano, pues que nos hablan del circuito del putamen, que es ¿verdad? El que va a tener la vía directa, la vía indirecta y el circuito del caudado. Entonces, por eso es que le estamos dando este espacio. Voy a volver a repetir, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo con esta figura sin necesidad, obviamente, de que ustedes aprendan en un momento dado para que yo sea explícita para fines de cumplir los objetivos de estos contenidos en este programa? Es saber, ¿verdad? Saber el circuito general, ¿verdad? Para entender el funcionamiento. Obviamente conocer los circuitos internos, tanto si me hablan como Guyton lo hace, de circuito del putamen, circuito del caudado, y obviamente conocer esto que fue la propuesta original, que todavía es válida, de la vía directa e indirecta. Y además agregar como un plus, porque eso inclusive no lo tenemos en el programa, pero nosotros agregar como un plus la vía hiperdirecta. Entonces, ¿cómo podemos manejar esto? Y yo les decía, ¿verdad? Y nuevamente me disculpo por no haberles podido enviar el material, hoy lo hago sin falta. Hagan un diagrama de flujo como un ejercicio, ¿verdad? Un diagrama de flujo, y aquí lo tenemos. ¿Por qué directa? Decíamos porque cuando la corteza envía los impulsos aferentes al cuerpo estriado, específicamente al putamen, entonces nosotros ahí a la derecha tenemos la vía directa. Directa, ¿por qué? Porque aquí nos está diciendo que las neuronas de putamen pues van a enviar a su vez sus impulsos a los núcleos de salida. Esa nomenclatura también tenemos que aprenderla, ¿verdad? Así como putamen y caudado, que forman el cuerpo estriado. Son los núcleos de entrada. ¿De entrada de qué? De la información que viene de corteza a los ganglios basales. En el GPI, que es el segmento interno del globo pálido, que está cerca del putamen, y la SNR, la sustancia nigra en su parte o pars reticular, son los núcleos de salida, ¿sí? Que van a enviar los impulsos eferentes de ganglios basales, como ya lo sabemos, a los núcleos BL, también a los BA del tálamo. Y de ahí, ya sabemos, al área 6 de corteza. Pero que hacia ahí no dice área 6, tú vas a tener tu esquema, tú lo vas a tener en tu artículo.
tú complétalo, ¿verdad? Los esquemas son más valiosos si no nos dan todo. Eso de receptores dopaminérgicos de uno y de 2 jóvenes no viene en el esquema original. Esos números de uno, 2, 3, pues eso se los pongo yo para poder entendernos hacia la distancia. Créanme que si estuviéramos en presencial, claro que no les pongo eso. No, ustedes son quienes yo les pregunto, les envío el material y yo les digo completen, ¿verdad? ¿Por qué yo lo hago así? Pues obviamente porque sé que a la distancia algunas veces no nos, a lo mejor hasta no me escuchan bien, y voy a abrir un paréntesis, cuando no me escuchen bien porque no hable yo con una buena intensidad, con una buena dicción, o porque esté fallando, ¿verdad? La comunicación, inmediatamente avísenme. Me pueden avisar por aquí o a través del WhatsApp, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿verdad? Retomamos. Vía directa, volvemos a repetir. Entonces, es cuerpo estriado, específicamente putamen. ¿A dónde envía la información? A los núcleos de salida, GPI y SNR. Y de estos, la información se va al tálamo, núcleos BL, BA, y se regresa a corteza, área 6, de Brodmann, obviamente, ¿verdad? Entonces, directa. Eso quiere decir, ¿qué cosa, jóvenes? Que dentro de los ganglios basales en sí, algunos autores a esta vía directa le llaman monosináptica, porque la única sinapsis dentro de lo que son ganglios basales, fíjense cómo es nada más, ¿verdad? Entre las neuronas de esta vía, porque el putamen pues tiene muchísimas neuronas, igual que el caudado. Entonces, entre las neuronas de esta vía y los núcleos de salida, esa es la única sinapsis, porque la sinapsis de corteza a putamen, eso es del circuito general, esa no la consideramos. Y la sinapsis que ya van de los núcleos de salida al tálamo, pues el tálamo ya está fuera de ganglios basales. Entonces, por eso esta vía se llama monosináptica por algunos autores, y si así lo leen en el artículo, interprétenlo, ¿sí? Ahora, vámonos al funcionamiento de una vez, o sea, ¿cuál va a ser el efecto que va a tener, verdad, esta vía sobre quién? Pues sobre la actividad de la corteza motora. Y acuérdense que si hablamos de neuronas, de vías sinápticas, solo hay dos efectos posibles. O el efecto estimula y entonces decimos efecto excitador. O el efecto bloquea, inhibe, el efecto inhibidor. Entonces aquí el autor trata de representarlo con los vectores, con el color. Pues aquí digo, se ve, yo no tengo el artículo original, ¿verdad? Yo lo descargo de internet y aparece así, en tonos grises y en tonos, en tono negro, ¿verdad? Ustedes usen sus plumones o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Otros autores, por ejemplo, a lo que es excitador, la línea del enlace, ¿verdad? Del conector, la flecha, si es excitadora es continua, y si es inhibidora es interrumpida. Bueno, pues cada quien emplea el simbolismo que le parece mejor, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí está, por ejemplo, putamen, ¿verdad? A, a GPI y S, perdón, vamos a empezar. Corteza, no, en la base, en el pie de figura, para que lo interpretemos. Ahí está, que los conectores que estén de color gris van a significar que ahí van a ser neuronas que van a liberar glutamato. Claro que también le podemos decir ácido glutámico, ¿no? Glutamato o ácido glutámico. Y entonces, cuando ese núcleo basal libere, o esa porción del encéfalo, del circuito general, libere, ¿verdad? Glutamato o ácido glutámico, por supuesto que la sinapsis que va a llegar el efecto que va a llegar a ser sobre quien haga sinapsis es excitador. ¿Y eso por qué? Bueno, pues es que si no podemos contestártelo, ponte ahorita,
¿verdad? Si yo todavía ahorita no puedo contestarme, ¿por qué si se libera glutamato, ácido glutámico, el efecto excitador? Ponte inmediatamente ahorita, ¿verdad? Unidad 3, capítulo 1, 1, 2, 3, creo que es el tema 1.4 o 1.5, neurotransmisores y sus receptores. Y ya te regresas ahí porque ya lo vimos. Y ahí aprendimos que el efecto de los neurotransmisores no depende de su estructura química, no depende de qué sitio se libere, no depende de la cantidad que se libere, sino del tipo de receptor sobre el cual va a actuar. Y glutamato, pues inclusive fue en ese tema de los neurotransmisores que tuvimos que ver, pues algunos receptores, porque pues es un mundo, hay receptores ionotrópicos, hay receptores metabotrópicos, pero al menos, jóvenes, revisamos los dos ionotrópicos. Y si te acuerdas ya ahorita, porque ya lo estudiaste, a ver, alguien que nos quiera decir al menos el nombre y para cerrar esto, para que vean por qué lo que estamos viendo lo tenemos que estudiar hoy, esta semana, no dentro de 2 semanas que va a ser el examen de esta unidad. No, pues no nos va a alcanzar el tiempo. Jailene, ¿tú nos puedes contestar? Sí, bueno, estos van a tener dos tipos de receptores, los que mencionaba el AMPA y el NMDA, y ambos van a ser ionotrópicos. Nada más que el AMPA había mencionado que va a ser específicamente ionotrópico para el sodio y el NMDA para el calcio, y al ser ambos ionotrópicos, pues van a ser excitadores. Muy bien, jóvenes, yo no voy a repetir. Yo escuché muy bien a Jailene, yo espero que sí. Y si no le escucharon, tampoco entren en pánico. Vuelvo a darles el enlace, ¿verdad? El enlace. Capítulo 1 de esta unidad, tema neurotransmisores y sus receptores, ¿verdad? Entonces ahí debe de quedar ya claro por qué glutamato, ácido glutámico, ¿verdad? Que es sinónimo, va a ser siempre o va a tener en estos receptores efecto excitador. Luego tenemos que los conectores que estén de color negro, ¿verdad? O más oscuro, está indicando que la sinapsis es inhibidora. Y fíjense ahí, pues me está poniendo que van a ser esas neuronas inhibidoras y van a establecer efecto inhibidor en su sinapsis porque su neurotransmisor es GABA. Otra vez, otra participación. ¿Quién nos contesta? ¿Por qué GABA va a tener efecto inhibidor? ¿O cuándo GABA va a expresar, va a transducir el efecto inhibidor? Cuando actúe en qué receptor. GABA tiene dos. Tiene dos. Entonces, ¿quién nos contesta? ¿Sobre qué receptor GABA expresa, transduce el efecto inhibidor? Chirel. Sí, doctora, cuando actúa sobre el receptor GABA-A, que es un receptor ionotrópico para cloro. Eso es correcto. Tampoco tengo que agregar nada, jóvenes, ¿verdad? Si lo escuché muy bien, yo alcancé a escucharlo, espero que todos, ¿verdad? Pues fue mi repaso, si no me acordaba. Pero para que no me acostumbre a que voy a depender de lo que conteste o la profesora o mi compañero, yo si no pude contestar, yo quiero decir, si yo profesora no me acuerdo de lo que ustedes me están ahorita preguntando o contestando, yo, Beatriz Cárdenas, me regreso a mi capítulo 1, tema neurotransmisores y receptores. ¿Sí? Vamos a seguir adelante. Vámonos a la vía A, analizar la función. Entonces, fíjense, jóvenes, vamos a ver la vía directa, el efecto de cada neurona a través de su sinapsis. ¿Cómo interpretamos ahí? Ahí nos está diciendo que la corteza va a enviar sus impulsos aferentes al cuerpo estriado, a los núcleos de entrada, específicamente al putamen. ¿De qué color está la flecha, jóvenes? ¿El conector de qué color está? Oscuro. Vámonos al pie de figura para interpretar. ¿Y oscuro?
dice que la sinapsis es inhibidora. Entonces, tenemos que verificar si eso es cierto. Está muy bien, así nos quedamos. Es inhibidora, quiere decir que las neuronas, ¿verdad? Son GABAérgicas y que al llegar al putamen, pues lo van a inhibir. Esa es. La otra cuestión es cuestionar si las neuronas corticales de estos circuitos son inhibidoras. Y para recordarlo, pues vamos a regresarnos, jóvenes, porque esta figura de Guyton no nos dice. Ahí están las neuronas corticales llegando al putamen, la figura del lado izquierdo. No nos dice, todas las neuronas las puso de rojo el dibujante. Ojalá hubiera puesto de negro o un color oscuro las inhibidoras. Todas están de rojas, entonces no podemos interpretar. Pero nos vamos con Bear. Ya vimos esta figura. Entonces, ubica en tu parte derecha dónde están las neuronas de corteza. Y si te fijas, están inclusive fuera del recuadro. ¿Por qué fuera? Porque en el recuadro solo pudieron agrandar la parte de los ganglios basales. Entonces ahí ponen neuronas de la corteza frontal. Pues claro, pues si salvo la S1, todas las demás áreas pues están en lóbulos frontales. Prefrontal, área 6 y área 4. Es corteza de lóbulos frontales. Ahora ve el color que tiene. Y por si fuera poco, en donde llega a ser sinapsis, en el putamen, que ahí está señalado, ve el signo que tiene, joven. ¿Ya lo vieron? Entonces, ¿qué hacemos con este dibujo? ¿Qué hacemos? ¿O no hacemos nada? Mi pregunta sería, ¿esta figura del libro de Bear de neurociencias es exactamente el mismo contenido que esta figura de este artículo? No. No. A ver, Jailene, te oímos de nuevo. ¿Tú contestaste? A ver. Sí. Bueno, no, porque en la imagen que nos mostró antes muestra que la sinapsis va a ser excitadora y en la otra imagen, en donde está el diagrama, dice que es inhibidora. Muy bien, Jailene. Yo espero que todos, ¿verdad? Hayan observado eso porque precisamente ahí está el error, jóvenes. Y bueno, muchas veces lo que sucede es que los errores, aunque pudiera ser, ¿verdad? Porque pues bueno, aún los autores somos personas a cuando escribimos artículos y nos podemos equivocar. Claro que sí, ¿verdad? Pero generalmente en un texto, en un artículo que ya se acepta, puede haber errores en la edición. Entonces, lo que van a hacer ahora que reciban su artículo es precisamente corregir eso. Es un error terrible, ¿verdad? Terrible porque fíjense lo que nos está diciendo el libro de neurociencias, y no nada más Guyton igual. Si tú lees el texto de Guyton, que es tu responsabilidad, el capítulo 57, ahí te va a decir que el neurotransmisor de la corteza es excitador, es glutamato. Entonces esa flecha, ese conector que lo pusieron en negro, pues al menos en la figura, pues debe de quedar en gris. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Que no le puedo cambiar el color negro. Al menos ponle ahí el neurotransmisor para que no te vayas a confundir. Entonces aquí pondríamos, es más, hagan ese ejercicio. A cada conector pónganle su neurotransmisor. Corteza, cuerpo estriado, le vamos a poner GLU. No necesitas ponerle ácido glutámico, glutamato, GLU, ¿verdad? Con mayúsculas, ¿sí? Luego vamos a seguir. Putamen, globo pálido interno, ahí donde está el número 1. Fíjate, el conector es el mismo que va a llegar a la sustancia negra reticular. ¿De qué color es? Negro, ¿no? Vamos a checarlo con Bear, con el libro de neurociencias. Porque si este es negro, entonces me está diciendo que putamen, las neuronas que van a ir a los núcleos de salida, son inhibidoras. Y que como son inhibidoras, su neurotransmisor es GABA.
Vamos a comparar. ¿Es correcto eso? Busquen dónde está el putamen. Busquen. Y no se vayan a ir donde está como un triangulito. Esa es la sinapsis de la sustancia nigra. Esa no le hagan caso. Vean dónde está el círculo del soma de la neurona que está recibiendo la sinapsis del cuerpo estriado. Entonces vean de qué color aquí lo puso el dibujante. Aquí sí lo puso negro. Aquí las excitadoras están en verde, ¿verdad? Por aquello del semáforo, del SIGA, de alguna manera. Y las inhibidoras están en negro. Entonces, aquí sí está bien. Me está diciendo que las neuronas del putamen son inhibidoras y van a inhibir a las del globo pálido. Ahora sean observadores, jóvenes. Vean cómo aquí es el putamen, donde están recibiendo la sinapsis de corteza. Enseguida se ve la sombrita, ¿verdad? Del globo pálido con sus dos componentes. Lo que es vecino del putamen es el globo pálido interno. Y lo que está, perdón, el globo pálido externo. Y la que está enseguida es el globo pálido interno. ¿Verdad? Entonces vean cómo las neuronas del putamen son inhibidoras y por eso tiene el signo negativo. En la figura esta que estamos viendo, ahí está. Por eso el conector está en negro. Ahora ve el GPI y el sustancia nigra reticular, que van a ser los núcleos de salida. Y ve cómo los dos, sus conectores, están en negro. ¿Y qué está? ¿Cómo lo interpreto? Pues ahí es GABA, GABA y GABA. O sea, a partir de que la información fue enviada por la corteza, ¿verdad? A partir de que llegó ahí, los los tres neurotransmisores de estos tres ganglios basales, ¿quiénes? Putamen del cuerpo estriado, GPI y SNR, es GABA. Entonces esta vía directa es un circuito en donde predomina GABA. Predomina. Fíjense, ahí está bien puesto eso. Otra vez compáralo con este. Ahí tienes a tu GPI, es la segunda neurona que está en negro. Y fíjate cómo se va, pues ya al tálamo, ¿verdad? Se va al tálamo, ¿sí? Aquí no nos pusieron la sustancia nigra reticular, ¿verdad? Aquí esta figura no nos la dio, pero nosotros la tenemos que aprender, porque acuérdense que GPI y SNR son los núcleos de salida, ¿sí? Y bueno, finalmente, ¿qué pasa cuando el tálamo, los núcleos BL reciben los impulsos? Fíjate qué efecto tienen los núcleos del tálamo que envían por último en ese circuito general la información a corteza. A corteza. Y fíjate cómo aquí en esta figura sí te dicen que es la SMA del área 6. La SMA, es decir, la área motora, motora suplementaria. Acá no. Acá nada más te dice que BL, ni siquiera te pone que es del tálamo. Ellos están entendiendo, ¿verdad? Que tú ya lo sabes. Y si no lo sabes, ahí está tu pie de figura. Y donde buscamos BL, ¿verdad? Ahí se lee núcleo ventral lateral del tálamo, jóvenes. Lo que no te ponen tampoco en corteza es ¿ya qué parte de la corteza llegan? Pero eso ya lo habíamos aprendido nosotros. Ahí está, al área 6 de Brodmann y específicamente, ahí está, al área suplementaria. Ya lo vimos, saliendo de los ganglios basales ya es el circuito general. Ya es el circuito general. ¿Sí? Entonces vean, jóvenes, cómo aquí tuvimos que corregir ese error de la vía. Ahora, ¿cómo vamos a terminar? Nos quedan 3 minutos al menos, buenos, ¿verdad? Para terminar. Ya vimos qué núcleos son los que participan en la vía directa. Ya vimos cuáles son, ¿verdad? Sus neurotransmisores. Ahora terminemos por ver cuál es su efecto. ¿Qué efecto tiene esta vía sobre la actividad de corteza? Y para entender el efecto me voy a volver a regresar aquí, jóvenes. Fíjense cómo finalmente la información que los ganglios basales vía tálamo van a enviar a la corteza
Pues ahí está la clave. ¿Qué va a suceder con la actividad de corteza si estos núcleos BL y BA son inhibidos por el GPI y la SNR? Porque miren, la sinapsis de GPI-SNR es inhibidora. Si son inhibidos estos núcleos del tálamo por los núcleos de salida, ¿qué pasará con la actividad de esta área suplementaria de la corteza motora? ¿Aumenta o disminuye? ¿Eso qué quiere decir? La pregunta es, jóvenes, ¿la vía directa es una vía que finalmente en el circuito general excita o inhibe a la corteza cerebral? Eso es lo que tenemos que contestar. Vuelvo a repetirlo. La vía directa que estamos viendo y que con esta pregunta terminamos es una vía que excita o inhibe a la corteza cerebral. ¿Cuál es la respuesta? Alfredo, te oímos. También Arturo. Que es excitante, doctora. Muy bien, Alfredo. Entonces esa es tu respuesta, ¿verdad? Que el efecto de esta vía sobre la actividad de la corteza la va a excitar. Y cuando decimos el efecto es excitador o la va a excitar, significa que va a aumentar la actividad de la corteza. ¿Sí? Ahora, ¿a quién? Arturo, tú también habías levantado la mano. Tenemos un minuto para oírte. Sí, doctora, también iba a decir excitador. También estás de acuerdo. Muy bien, vamos a ver si se cumple eso. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues con los neurotransmisores, jóvenes. Y entonces, rápido, en un minuto. Corteza excita a putamen. No a todas las neuronas, a las que van a formar la vía directa. Esas neuronas del putamen le van a liberar GABA a los núcleos de salida, a los dos, al GPI y al SNR. Estos núcleos de salida, entonces, van a quedar inhibidos. Inhibidos. Ellos liberarán GABA en los núcleos del tálamo si quedan inhibidos por el putamen. No, doctora.
vamos a terminar, les comparto la pantalla, retomando la respuesta a la pregunta que les hice, ¿verdad? De que cuando funciona esta vía, si el efecto que produce sobre la corteza es excitador o inhibidor. Bueno, Alfredo y Arturo nos contestaron que es excitador. La respuesta es correcta. El efecto general de esta vía en el circuito general, es decir, lo que produce esta vía a nivel de la corteza cerebral, es un efecto excitador. ¿Por qué? Y con eso vamos a terminar, ¿sí? Porque decimos, la corteza, con esa corrección que hicimos, va a excitar a las neuronas del cuerpo estriado, específicamente del putamen, de esta vía directa, que no son todas, obviamente. ¿Mediante quién? Mediante glutamato. El putamen, al ser las neuronas excitadas, van a su vez liberar GABA, porque ya sabemos que es inhibidor, es su neurotransmisor es GABA, van a liberarle GABA al GPI, que es su vecino, ¿verdad? Y también a la sustancia negra reticular. Y al liberarle GABA, por supuesto que las neuronas de GPI y GABA quedan inhibidas. ¿Eso qué significa? Que no generan potencial de acción, jóvenes. Quedan inhibidas, no generan. Y si GPI y SNR no generan potencial de acción, no son excitadas, al contrario, quedan inhibidas, pues ellas no pueden liberarle GABA al DL. No le pueden liberar GABA, ¿verdad? Y el BL, jóvenes, cuando lean este artículo, y obviamente también el texto de Guyton por ahí medio lo menciona, el tálamo, jóvenes, tiene una actividad tónica basal. Es decir, a partir de esa actividad tónica, lo que hacen estos circuitos es inhibir al tálamo o excitar al tálamo para que a su vez estos núcleos del tálamo aumenten o disminuyan la actividad de corteza. Entonces, el efecto excitador aquí se da porque cuando putamen inhibe a GPI y SNR, ellos al quedar inhibidos no le liberan GABA al tálamo. Y entonces el tálamo, al no recibir esa influencia inhibidora, aumenta su actividad tónica. Y claro, esa actividad aumentada aumenta la actividad cortical. Entonces la respuesta es, ¿verdad? Esta vía tiene efecto excitador, ¿sí? Este mismo análisis, jóvenes, y como hoy les voy a enviar el artículo, lo van a hacer, pero cada quien de manera individual, ¿verdad? No es necesario que se aprendan todo el artículo, no. Al menos a mí lo que me interesa es que como ejercicio aprendan a interpretar una figura, que sean críticos y vean que puede haber errores que nos hacen cometer a nosotros errores, que hay que corregirlos, que las figuras son instrumentos de aprendizaje y entonces tú ponle lo que te haga falta. Yo les decía hace rato, los receptores dopaminérgicos no vienen. En la figura individual no vienen de 1, de 2, no vienen los números 1, 2 y 3, para nada, ¿verdad? No vienen. Y entonces, así nos vamos a quedar con esto, ¿verdad? Con esto ahorita para que en estos últimos 10 minutos que tengamos de clase, pues, ¿verdad? Podamos avanzar. La vía indirecta, ayer ya lo habíamos dicho, ahora está del lado izquierdo. La información de corteza va a llegar al putamen, a otras neuronas que son las que participan en la vía indirecta. Y vean cómo por eso sacan otro conector. También inhibidor, porque finalmente son neuronas GABAérgicas. Pero en lugar de llegar a GPI, a los núcleos de salida, esta vía se llama indirecta porque llega a su contraparte, al GPE, jóvenes. Y del GPE la información se va al núcleo subtalámico, a los núcleos subtalámicos en cada hemisferio cerebral, acuérdense. ¿Y qué pasa en esta vía indirecta? Que los núcleos subtalámicos, fíjense todas las sinapsis que establecen, por eso es tan complicado. Vean cómo ellos mismos regresan información al GPE en un asa de retroalimentación. Vean cómo a partir de núcleos subtalámicos también envían sinapsis, pero ahora a la sustancia negra compacta, acá arriba. Vean esa asa. Y luego bájense
Y vean cómo el núcleo subtalámico finalmente también envía sinapsis a los núcleos de salida, jóvenes. E inclusive a otros núcleos que no hemos comentado, que son los que están marcados ahí como PPN, que son los, en el pie de figura se lee, núcleos pedúnculo-pontinos, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que observamos, jóvenes? Varias cosas. Uno, ¿verdad? Que esas neuronas del putamen que forman esta vía, pues también son inhibidoras, son GABAérgicas. Que el globo pálido interno, el globo pálido en su complemento, el segmento externo, el GPE, también es inhibidor, es GABAérgico. Pero vean qué pasa con los núcleos subtalámicos, jóvenes. Y los núcleos subtalámicos, vean, todos los conectores que tienen a LASA de retroalimentación de GPE, a la sustancia negra compacta y a los núcleos de salida, todos los conectores están en gris. Lo cual, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está reflejando? Que núcleos subtalámicos, las sinapsis que establecen, ¿son de qué tipo? Excitadoras. Excitadoras. De hecho, ustedes observen, ¿verdad? Y es el casi único núcleo con efecto excitador de los ganglios basales. ¿Por qué? Porque ya vimos putamen, inclusive núcleo caudado, GABAérgicos, ¿sí? Globo pálido, tanto su segmento interno como el externo, GABAérgicos. Sustancia nigra reticular, GABAérgica, ¿sí? Y núcleo subtalámico, glutamatérgico. Y entonces, fíjense, jóvenes, porque en esta nueva propuesta de la vía hiperdirecta, que es lo que viene en este artículo, fíjense cómo, o por qué le pusieron hiperdirecta, ¿verdad? Porque ahora la información directamente de corteza, y vean ahí cómo sí pusieron correctamente el conector en color gris. Y esa información que viene de corteza, que es glutamatérgica, ya no llega al cuerpo estriado, que ya habíamos sabido nosotros en el circuito general que es la vía de entrada. Entonces, por eso le pusieron hiperdirecta, porque esa información de corteza llega directamente a los núcleos subtalámicos. Y entonces ya no pasa esa información por el cuerpo estriado. Y por eso le pusieron hiperdirecta. ¿Qué hace esa vía? Pues la corteza excita a los núcleos subtalámicos. Y como los núcleos subtalámicos también son glutamatérgicos, pues vean, ¿verdad? Por un lado van a excitar al GPE y por el otro van a excitar a la SNC y por el otro van a estimular a los núcleos de salida y además hasta los pedúnculo-pontinos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tengo ahorita que interpretar? Bueno, pues cuando menos comentar para fines de la aplicación clínica del Parkinson, que es el objeto de este artículo, ellos están diciendo, ¿verdad? Estos autores, que por supuesto, eso ya está reconocido, que en la enfermedad de Parkinson, que es la enfermedad que tenemos muchos pacientes aquí en México y en el continente americano, que forma parte, junto con el Alzheimer, de las dos principales enfermedades neurológicas crónico-degenerativas, que van a ser la epidemia en adultos mayores porque se presentan a esta edad, aunque hay un Alzheimer temprano, habitualmente ocurre en pacientes de tercera edad, inclusive de 70 años en adelante. Parkinson igual se manifiesta en pacientes por arriba de 60 años, porque por ejemplo la enfermedad de Huntington es del adulto joven, de los 30 años en adelante se puede expresar y esa es una enfermedad hereditaria. Parkinson no. ¿Qué sabemos hasta ahorita? Lo que sabemos es que Parkinson, las neuronas de la sustancia negra compacta, que son dopaminérgicas, eso quiere decir, van a liberarle al cuerpo estriado. Al cuerpo estriado, aquí tenemos al putamen, dopamina. ¿Y qué efecto va a tener esa dopamina?
Ahí por eso está puesto. Depende del receptor. Y entonces, si el receptor es de 1, el efecto es distinto a si el receptor es de 2. Entonces, fíjense cómo el de 1 se enfoca a la vía directa. ¿Sí lo están observando? ¿Y qué efecto dijimos que tenía? Eso es como un, ¿cómo se puede decir? Una fórmula mnemotécnica, ¿verdad? Que puede ayudar. Entonces, D1 es un receptor que va a tener efecto excitador y D2 es un receptor que va a tener efecto inhibidor. Permítanme un segundo porque dejé mi teléfono y estoy viendo que está. Con esto vamos a terminar, jóvenes. Permítanme un segundo nada más. Sí. Ok, entonces D1 es excitador y D2 es inhibidor, ¿verdad? Y D1 es el receptor que expresan las neuronas en la vía directa, las neuronas de la vía directa. Y D2 es el receptor que expresan las neuronas de la vía indirecta. ¿Y por qué ellos no nos pusieron D1 y D2, jóvenes? Ellos, quiero decir, los autores o el dibujante. ¿En dónde representaron ese efecto excitador e inhibidor de la dopamina, de sustancia negra compacta? ¿Cómo lo representaron? Yo se los puse para que fuera como que un poquito más objetivo. ¿Sí se fijan? Pues está representando en los conectores. Fíjense cómo el conector hacia la vía directa es de color gris. Entonces, claro, ahí podríamos malinterpretar y poder decir, es que esa sustancia negra compacta que va a actuar en la vía directa es GABA. No. Por eso se los puse. Sustancia negra compacta son neuronas dopaminérgicas. Este circuito que va de sustancia negra compacta al cuerpo estriado, jóvenes, es uno de los 4 sistemas dopaminérgicos que tiene el encéfalo. Y este sistema, así se conocen sistemas. Después vamos a ver sistemas noradrenérgicos, sistemas serotoninérgicos, sistemas colinérgicos. Y entonces, este sistema, vuelvo a repetir, de las neuronas dopaminérgicas, de la sustancia negra compacta, que envían sus axones al cuerpo estriado, se conoce así, sistema dopaminérgico nigroestriado. Y el efecto ahí de la dopamina va a depender del tipo de receptor sobre el cual actúa. Y si es sobre las neuronas que van a formar parte de esta vía directa, que es la más corta, el receptor es D1 y es excitador. Y si es, ¿verdad?, de las neuronas que van a formar parte de la vía indirecta, entonces el receptor es D2 y el efecto es inhibidor. ¿Sí? Para terminar la clase, y como estamos hablando de los sistemas dopaminérgicos, no traigo figura porque realmente no nos tocaría verlo. Pero para que nos quede al menos ahí integrado, jóvenes, les voy a pedir que anoten cuál es el nombre de los otros 3 sistemas dopaminérgicos, de los otros 3. Y bueno, ¿verdad? Les digo, pues aquí no van a estar, pero anótenlos, ¿verdad? Aquí, miren, ¿dónde está en esta figura el dopaminérgico nigroestriado? Ese sí está aquí, jóvenes. Véanlo. Ahí está la sustancia negra, ¿verdad? Y la pusieron esa neurona de color verde porque va a actuar sobre las neuronas del putamen. Del putamen, pues es lo mismo que estamos poniendo acá. Y entonces ahí el efecto, ¿verdad? Es excitador porque aquí está representada la vía directa. ¿Por qué directa? Pues ahí está, ya lo vimos. Corteza, putamen, globo pálido interno y sustancia negra reticular,
tálamo. Entonces, este sistema, ahí está la neurona, ¿verdad? Está puesta, porque aquí lo que significa es que va a actuar sobre receptores de 1, que son los excitadores. ¿Sí? Escriban el nombre y con eso terminamos la clase, por favor. No les voy a dejar que busquen estos sistemas. De hecho, el nombre es segundo y tercer sistema dopaminérgico, tienen el mismo origen. El segundo sistema se llama meso con S, límbico, mesolímbico. ¿En dónde están las neuronas? Acuérdense, cuando preguntamos dónde están, es el soma. Bueno, pongan ahí que ahora las neuronas están en una región del mesencéfalo, ¿verdad? Y por eso se le llama meso, que se llama área tegmental ventral. Área tegmental. Se representa con las iniciales A, T, iniciales mayúsculas, y V, área tegmental ventral. ¿Por qué se llama mesolímbico? Porque esas neuronas, sus axones, los van a enviar a una estructura del sistema límbico, que es el núcleo accumbens, con doble C. Yo no sé si el sistema límbico lo vieron en neuroanatomía, es también, ¿verdad? Otra parte muy compleja. Pero ese sistema, jóvenes, de una manera sencilla hasta ahorita, ¿en qué función participa? Y lo que vamos a poner es que este sistema participa en nuestra conducta emocional. Trabaja junto con la amígdala, con otras estructuras del sistema límbico, ¿sí? Y este sistema, que así se llama, mesolímbico, del área tegmental ventral a el núcleo accumbens, es el sitio de acción de muchas drogas adictivas. Por eso hay que conocerlos, al menos en sus aspectos generales. Pongan el tercero, ¿qué son? Es la una. Bueno, pongan el tercero el nombre. Ahora es mesocortical, es el tercer sistema. Igual, parte de las neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo ATV, área tegmental ventral, pero llega a corteza prefrontal, jóvenes. ¿En qué va a participar? Bueno, corteza prefrontal es conducta, pero social. Lo que nos permite, por ejemplo, que si nos vamos a ver y que incluso en nuestras casas nosotros mismos portemos una vestimenta y que cuando estamos hablando con alguien, pues lo hagamos con respeto, ¿verdad? Que no le gritemos, que no le andamos, que no ofendamos a la gente, ¿sí? Es decir, nuestra conducta que permite la convivencia con los demás. También la memoria, el aprendizaje, también los pensamientos. Y finalmente el cuarto sistema, y ahí sí, solo les pongo el nombre y mañana lo comentamos. Sistema dopaminérgico tubero infundibular. Tubero. Pues a ver si tiene alguien tiempo de buscar dónde hay algo que se llame tubero. ¿Por qué tubero infundibular? Y de ahí sacamos dónde va a participar. Este sistema lo vamos a ver en sistema endocrino, unidad 7. Que pasen buen día, que tengan buena tarde, ¿verdad? Mañana, obviamente, seguimos avanzando.